Vamos a hablar del impacto y cambio en la vida y naturaleza humana, el Homo sapiens 2.0, y vamos a ver primero en qué punto estamos en la tecnología, en qué situación nos encontramos, para después un poco pensar a dónde nos va a llevar esta tecnología. Estamos en una revolución tecnológica, eso es obvio, luego vamos a ver muchos ejemplos, y esta revolución se basa en 4 elementos. El Internet of Things, el Internet de las cosas, donde todos los elementos están conectados. Muchos de ustedes tienen el móvil, que está en red, pero algunos ya tienen smartwatch o relojes inteligentes que nos están midiendo el pulso, nos dice al final del día cuántos pasos hemos dado, cuántas calorías hemos gastado, etcétera. Estamos en este momento que vamos a explicar ahora en detalle. Otro elemento de esta revolución es el auge de la inteligencia artificial. En 15 años, o incluso en los últimos 5 años, ha tenido un despegue increíble en este elemento. También otra base de esta revolución es el mundo open world, donde se trabaja tanto en open software como en open hardware. Antes se hablaba solo de open software, pero desde hace unos años también tenemos open hardware, que luego vamos a ver más en detalle. Y por último, un movimiento que ha crecido muchísimo en estos 10 últimos años, que es el movimiento maker, el do it yourself, hazlo tú mismo. Crece en el aprendizaje haciendo cosas, cosa que quizás se había perdido un poco. Vamos a empezar hablando del Internet de las cosas, donde todos los dispositivos están conectados. Hablamos de dispositivos, hablamos de máquinas como robots, hablamos de objetos que tenemos en casa, la propia luz de un edificio, pero también hablamos de animales y de personas. También los animales están conectados, tienen un chip identificativo al que puede leer la policía, e incluso las personas, si nos damos cuenta, estamos totalmente conectados, no solo con temas de redes sociales, sino en cualquier ámbito, que luego veremos bastantes ejemplos. El Internet de las cosas consiste en capturar datos mediante sensores del mundo real. Queremos coger datos. El objetivo inicial era reducir los desechos, las pérdidas y el costo. Era un objetivo muy loable, pero ese objetivo se ha diluido, salvo en pequeñas excepciones. Por ejemplo, agricultura de precisión, gestión de edificios, salud, energía y transporte. En agricultura de precisión, actualmente esta tecnología nos permite saber cuánta simiente hemos echado en un punto concreto de la tierra, cuánta humedad tiene, cuánta simiente hemos recogido en este año, cuánto herbicida deberíamos de echar de acuerdo a los datos que tenemos en esa hectárea, incluso geolocalizada espacialmente en un pequeño espacio de terreno. En cuanto a la gestión de edificios, cómo podemos ahorrar en energía, por qué tenemos picos de energía, si tenemos algún problema con el aire acondicionado, con la calefacción, pero todo esto simplemente recogiendo datos. A nivel de salud es bastante obvio, tenemos medidores de glucosa, ya están las bombas de insulina distribuyéndose, nos mide la glucosa en tiempo real y decide cuánta insulina nos tiene que inyectar directamente en la sangre. Es un dispositivo de Internet de las cosas que se puede conectar hacia afuera. A nivel de energía, en una casa, si medimos la energía, en una fábrica podemos detectar por un pico de energía que tenemos algún problema. Incluso podemos detectar un fallo de un electrodoméstico, una lavadora, que va a fallar en breve porque tenemos un pico de energía cuando arranca, porque el motor ya nos está diciendo que está muriendo. Y a nivel de transporte, si usan Google Maps, en tiempo real nos está diciendo por dónde debemos de ir en el tráfico, porque otros móviles están diciendo que en ciertas rutas hay mucho tráfico. Entonces, en tiempo real, el móvil nos dice cuál es la ruta más óptima que tenemos que usar. La inteligencia artificial, otro elemento de esta revolución, consiste en estos elementos. Por un lado, el aprendizaje automático. A una inteligencia artificial le presentamos distintos ejemplos, ella va aprendiendo y automáticamente va dando soluciones a lo que le presentamos. Otra forma de hacer las cosas es que la entrenamos con unos cuantos ejemplos, hablamos del 80% para tener una tasa buena de éxito, y luego nos va a clasificar eso que le presentemos. Por ejemplo, hablamos de imágenes. También se usan en minería de datos para obtener una abstracción de un conjunto muy grande de datos. Creo que han estado en una conferencia reciente de Big Data, supongo que habrán hablado también de cómo extraer esa información del Big Data, de tantos datos que se nos presentan. Otro uso también bastante reciente y que se está usando mucho es el reconocimiento de la escritura. Antes, un software de reconocimiento permitía reconocer con cierta complejidad una escritura escrita por una impresora, pero ya somos capaces de reconocer escritura manuscrita, incluso textos antiguos de libros, por ejemplo, de los dominicos.
El gran boom que ha tenido la inteligencia artificial y en el cual van a ver luego unos cuantos ejemplos es el procesamiento del lenguaje natural. Hemos llegado a un punto en que una inteligencia artificial puede escuchar nuestra voz, reconocerla, procesarla y contestarnos en un lenguaje que la persona puede entender. No estamos tan lejos de no poder diferenciar si estamos hablando con una máquina o con una persona. Y otro elemento que se está usando muchísimo es la visión por ordenador. Una cámara nos puede decir qué elementos tiene alrededor y cómo tiene que actuar. Y, por supuesto, la robótica. En la robótica se está dando un salto gigantesco. Aplicaciones que tiene en medicina, como hemos hablado, sensores, abstracción de datos. Por ejemplo, vía Twitter, una inteligencia artificial detectó que iba a haber una epidemia de gripe simplemente por los mensajes que estaba presentando la gente en Twitter. La gente iba publicando, tengo fiebre, tengo catarro, tengo tos, y automáticamente se detectó que dentro de una semana esas personas, que era un núcleo bastante importante, iba a tener una gripe y que masivamente iban a acudir a los hospitales, y se pudo prever esa situación. Por ejemplo, cuando usan Google, ustedes supongo que ponen un buscador y al poner una palabra directamente les aparece algo ya automáticamente. Detrás hay una inteligencia artificial que está examinando lo que están buscando personas de su zona, lo que están buscando otros usuarios y los gustos o lo que ha buscado usted en anteriores ocasiones. Usted está autenticado, Google lo sabe porque Google sabe mucho de nosotros y automáticamente nos va a presentar diversas recomendaciones. Incluso si buscamos una compra, automáticamente nos van a llegar ofertas de eso que hemos buscado porque pensábamos comprar. La clasificación de imágenes, luego vamos a ver un ejemplo, entonces tampoco voy a entretenerme mucho. El coche autónomo, ahora estamos en la guerra del taxi contra Uber o Cabify. Yo le digo a mi mujer, dentro de poco este problema no va a existir porque van a haber coches que nos van a recoger en casa y nos van a llevar a donde queramos autónomamente, sin ningún conductor. El AGV, un vehículo autónomo guiado, se usa en fábricas y antes tenía que haber la persona encargada, el típico carretillero de la fábrica, tenía que llevar las piezas o los palés de un sitio a otro. Eso ya se ha eliminado. En muchas fábricas ya están usando un vehículo autónomo que recoge las piezas en un sitio, las lleva a otro sitio y si detecta algún obstáculo lo evita. Luego vamos a ver también ejemplos de este punto. Y por supuesto, muy en boga ahora, la clasificación de amenazas. Ahora mismo tenemos inteligencias artificiales conectadas, por ejemplo, en los aeropuertos o en las estaciones que detectan si un objeto ha sido dejado por una persona y abandonado. Y eso lanza una alerta directamente a la estación o al aeropuerto diciendo ahí hay una bolsa sospechosa. Cuando salen a veces alertas terroristas se debe a este caso y se está investigando muchísimo en este aspecto. Otro de los elementos es el Open Software y Open Hardware. El Open Software, Open Hardware está abierto a la comunidad, es libre y gratis. Cualquiera puede leerlo, modificarlo y compartir esas modificaciones con otras personas. Es decir, yo no necesito pagar por usar Windows. Tengo un software gratuito que es Linux en sus múltiples distribuciones que puedo instalar en mi ordenador. No tengo que pagar ninguna licencia. Y si tuviese interés, yo que soy ingeniero informático, pues sí que lo he hecho en alguna ocasión, puedo modificar el código porque algo funciona mal y ponerlo en ejecución sin tener que pagar una licencia o tener que escribir a Microsoft. Ejemplos, como os he comentado, el software Linux, no sé si alguno de ustedes lo tiene instalados en su PC. Un hardware que se empezó a trabajar con el Open Hardware es Arduino, que luego vamos a ver, incluso he traído algunos elementos para que los vean. Y también la impresora 3D. Hasta hace poco estaba licenciada y hubo un Open Hardware y Open Software, porque van unidos en este caso, que es RedWrap, que nos permite tener una impresora 3D por un coste muy pequeño en nuestra casa. Otro de los elementos que los comentaba era el movimiento Maker, el hazlo tú mismo, do it yourself. Nos llama a que seamos inventores en nuestra casa. Eso que antes se hacía artesanalmente, podamos hacerlo nosotros en nuestra casa sin muchos conocimientos. No tenemos que ser ingenieros, podemos aprender a través de la comunidad, a través de YouTube, a través de páginas web. Ese aprendizaje activo se aprende a través del hacer las cosas y ese aprendizaje normalmente se queda grabado. Un niño a lo mejor sobre el papel le cuesta aprender una ecuación, pero si lo hace con manzanas normalmente se queda. Es un ejemplo muy básico, pero que se nos graba en la cabeza. Y por supuesto, no es una obligación, esto es diviértete haciéndolo. Diviértete y por eso lo vas a hacer muy bien y lo vas a compartir. También se busca la autorrealización personal. Y por supuesto, igual que tú aprendes de la comunidad, tú tienes que compartir lo que has aprendido con la comunidad.
Para poder surgir este movimiento maker se tuvo que dar tres tecnologías que no existían hasta que empezó el movimiento. Un diseño asistido por ordenador, de manera que diseños que tenemos en el mundo real lo podamos reproducir en el mundo digital. Para compartir una carcasa de un móvil que voy a imprimir en una impresora 3D, necesito un software de diseño y necesito publicarlo de manera informática en Internet. El surgimiento de las máquinas CNC o las impresoras 3D nos permiten crear elementos en nuestra casa. Ya no necesitamos un técnico, un ingeniero, un tornista. Podemos imprimir cualquier cosa en plástico en nuestra casa y dentro de poco en metal, en cerámica y en muchas otras tecnologías. Y esto surgió hace pocos años. Podemos coger un objeto real, una botella, la podemos escanear 3D y luego mucha gente puede imprimir esa botella en su casa si quisiéramos, mediante esa compartición a través del diseño asistido por ordenador. Y aunque no se ve porque ha quedado justo debajo, dentro de este movimiento maker existen espacios de reunión, se llaman Hacker Labs, las FAB, se llaman de muchas maneras, y en esos espacios puedes utilizar impresoras 3D, puedes formarte, puedes hacer diversos elementos, tienes circuitos, etcétera. Y ahora lo más sencillo es verlo esto con ejemplos. Vamos a ver ejemplos de en qué situación estamos actualmente a nivel tecnológico. Espero que muchos les sorprendan, como a mí me sigue sorprendiendo cada vez que veo los elementos. Esto es un Arduino, les he hablado de él con Open Hardware. Luego, si quieren pasar por aquí, pueden verlos en físicos. Con esto es un microprocesador que puedo programar mediante USB de una manera muy sencilla. Cualquier chaval, no sé si alguno de sus nietos o sus hijos van a clases de robótica, que están muy en boga, usan elementos muy parecidos a estos para programar robots. Si ven, este es mucho más pequeño, este son 2 por 1 centímetros más o menos. Es lo mismo que tenemos ahí en un espacio mucho más reducido. Y este, que ya cuesta un poco verlo, yo diría que es 2 por 1 también. Este además tiene wifi y es viejo. Yo estoy trayéndoles elementos que tengo por casa que ya ni utilizo. Esto tiene wifi, se puede conectar y se usa en Internet de las cosas. Cualquier elemento, cualquier circuito que conecte a estos pines está ya en red. En el wifi de mi casa y por tanto en Internet hacia el mundo mundial. Yo puedo conectar este elemento a un relay, a un interruptor y ya tengo de una manera que desde mi móvil puedo encender y apagar una lámpara, una linterna, un electrodoméstico, cualquier cosa que se nos ocurra. Les he traído algún juguete y ya se los explico ahora. Esto es un ordenador muy pequeño, 2 por 2 por 1,5, simplemente que no tiene conexión de pantalla. Esto es un ordenador. Ustedes tienen una tecnología muy parecida en el móvil, pero se pueden hacer idea de lo que se puede programar en este elemento tan pequeño. Y esto es un ordenador también con salida de pantalla, un ordenador completo que soporta Linux. Ya no necesitamos un mametroque como teníamos antes, una caja negra llena de cosas con chips, con arañas y demás. Los ordenadores cada vez van a ser más pequeños. Incluso se está planteando que los móviles se usen como ordenador, que desaparezcan los ordenadores y usemos un móvil con un teclado, estilo un tablet, que muchos de ustedes conocerán y tendrán. Con este Arduino, ¿qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, conectar 2 relays, como les comentaba, una pantalla y ya tengo mi pequeño Internet de las cosas en casa. Puedo encender una lámpara desde el móvil, puedo encender el horno desde la oficina, puedo abrir una puerta porque viene el repartidor o viene mi hijo y quiero abrirle desde casa porque lo estoy viendo a través de la cámara del móvil. Se puede hacer cualquier cosa. Y esto con un aprendizaje muy sencillo, porque de hecho se les enseña a los niños en los Scratch Lab, lo pueden hacer en su casa. Necesitan muy poco aprendizaje y muy poca tecnología. Este es el último ejemplo que ha presentado Arduino, que espero sí que se ve bien. Es un Arduino, el mismo elemento que les presento yo aquí en hardware, o el pequeño, pero flexible. Se está trabajando mucho en temas flexibles. Imaginaos un circuito como estos pegados al cuerpo o metidos en la ropa, conectados a sensores de electrocardiograma que también pueden estar por la ropa, nos pueden estar midiendo el pulso automáticamente y enviándolos a nuestro médico o simplemente registrándolo. Pueden estar midiendo la insulina también, aunque ya existe la bomba, y simplemente un registro de cómo nos va la insulina. O si tuviésemos un tensiómetro, lo único que es un aparato ya un poco más grande, nos estaría midiendo en tiempo real ese valor que estamos midiendo. Esto es Internet de las cosas.
Otro ejemplo, no sé cuántos de ustedes tendrán un elemento de estos en casa, son las aspiradoras inteligentes, las Roomba, las Cecotec, este es un ejemplo de Dyson. Aquí hay muchísima inteligencia artificial, visión por computador y sensores. Simplemente en casa nosotros lo enchufamos y desde el móvil le decimos limpia las habitaciones. Él, sin ningún conocimiento, empieza a navegar por la casa, empieza a limpiar. Aquí ven un ejemplo de la visión que tiene el robot. Y si detecta que hay más suciedad en un sitio, va a pasar varias veces por ese sitio. Sabe que la próxima vez que tenga que limpiar esa habitación, a lo mejor tiene que pasar varias veces por ese sitio. Esto es un anuncio comercial, tampoco le vamos a ver entero. Este es un tema también que ha surgido en los últimos 5 años y que antes apenas se conocía, y surgió precisamente a través de un movimiento maker y un hacker lab. Los drones. Esto no se oía hace 5 años mucho de los drones y ahora tenemos miedo de que vayan al aeropuerto y nos cancelen el vuelo. Ahora mismo hay drones que nos pueden seguir, simplemente le lanzamos, nosotros vamos corriendo y nos está grabando según vamos corriendo. Es un ejemplo. Hay drones que lanzas y desde el móvil le dices hazme un 360 y te graban en 360 grados. No le estás controlando, él sabe dónde estás y automáticamente mantiene la altura, la orientación y va girando para grabarte en 360. Eso es, por supuesto, visión por computador e inteligencia artificial. Otro ejemplo, este ya está en pruebas en América. Todos conocemos Amazon. Hacemos un pedido en Amazon y en lugar de venir el repartidor de Seur, de Amazon, de correos, del que sea, nos lo entrega un dron en casa. No estamos tan lejos de esto. Hombre, aquí en España, como no les abramos las ventanas de las casas, lo tiene un poco difícil. Pero en Estados Unidos se está experimentando, en Canadá, pero se está experimentando para entrega de Amazon, transporte de órganos, porque no va a tener ningún impedimento un dron, transporte de medicinas urgentes, lo estamos viendo en rescates, en cualquier acción. Se está investigando muchísimo y esto es lo que conocemos a nivel civil. Imagínense lo que habrá detrás a nivel militar, en estos aparatos que hay aviones que vuelan 15 horas sin ningún control humano. Bueno, podríamos acabar del vídeo. Al final el dron va a entregar el paquete al usuario que ha pedido no sé qué era. Bueno, como ven, le dejan la puerta del chalet y el dron se va. Ya está el paquete entregado. Otro ejemplo, este es mucho más cotidiano, mucho más de estar en casa. Estamos metiendo el Internet of Things, el Internet de las cosas, en los electrodomésticos, desde frigoríficos que nos van a avisar de que un yogur se ha caducado, que lo consumamos pronto, a incluso si tenemos una compra habitual, haga la compra directamente a nuestro supermercado de confianza. En este caso es una lavadora, ya no tenemos que aprendernos los tejidos y demás, podemos seleccionarlo en la pantalla y podemos controlarla desde el móvil. Desde el móvil, que puedo estar incluso viajando, o puedo estar en otro país, o puedo estar en la oficina. Pero además tiene sensores, vamos a verlo a continuación, tiene sensores de peso. Según el peso va a decidir cuánto detergente y cuánto agua tiene que gastar. Tiene sensores de suciedad, según pasa el agua por el filtro, detecta cuánta suciedad tiene. Va a decidir si tiene que ampliar el ciclo, si tiene que usar más detergente. Lo vemos aquí, ahí en este punto se ve cómo pasa el agua y se sabe cuánta suciedad tiene. Es decir, son sensores y según esos datos actuamos. Y en este caso una lavadora actúa. Otro ejemplo, se trata de una impresora 3D de hormigón. Se está experimentando muchísimo en estos temas porque se quiere construir casas por robots. Queremos quitar a los albañiles y constructores, espero que no haya ninguno aquí. Y se van a empezar a construir las casas de esta manera. Luego hay otro vídeo donde vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos esta solución en un campo de refugiados, en un desastre natural o incluso de hecho hay planes para la exploración espacial, construir mediante esta técnica habitáculos en la Luna y en Marte. Podríamos acabar el vídeo, simplemente va depositando capas. Eso es la impresión 3D, deposición de capas de un material y automáticamente va tomando altura y va tomando forma. Eso mismo lo hace, por ejemplo, la empresa Techniker, que está en Eibar, es española, trabaja para empresas como la NASA, es decir, no es pequeñita. Y hasta ahora la única forma de trabajar con metal era deposición, soldadura, extrusión, fundición y alguna que se me olvida.
pero ya podemos usar una impresora 3D para depositar metal. Hay otras para cerámica. Yo creo que hay muy pocos materiales que queden por experimentar para realizar su deposición y su impresión 3D. Imagínese en una fábrica, en lugar de una fundición de alto horno que tiene que traer la pieza, tiene que fundirse el metal, depositarlo en un molde de arena, etcétera, hacerlo mediante una impresora 3D. Eso va a cambiar totalmente el sistema de fabricación. Y, por supuesto, hay formas que actualmente no podemos crear que con una impresora 3D sí que vamos a poder crear. Más ejemplos. Este es un ejemplo médico de impresión 3D. Permite, a partir de un escáner humano, en este caso de un tumor, hacer una impresión 3D de ese tumor, incluso en colores, que le permiten al cirujano tener el objeto físico antes de la operación de cómo es ese tumor. Imagínase las posibilidades que tiene un cirujano ante tener el objeto real. Va a permitir cómo hacer la cirugía de una manera menos agresiva. ¿Ven? Ahí tienen el modelo. Ya existen también ejemplos con visión 3D de hacer estas simulaciones sin el objeto físico, pero también prefieren tener el objeto físico los cirujanos. Otro ejemplo, hasta ahora veíamos los robots en las fábricas de este tipo, aislados con una jaula. ¿Por qué? Porque la interacción entre los propios robots y el robot con los humanos o las personas era muy peligrosa. El robot, si tenía programado que se tenía que mover 90 grados a la derecha, se iba a mover. No le importaba nada lo que hubiera en ese espacio. Y si había algo, lo iba a lanzar bastante lejos. Y si había otro robot, se iba a chocar con otro robot. Eso ha cambiado. El Internet de las cosas y la inteligencia artificial y el uso de sensores le permite al robot saber cuánta fuerza está aplicando, cuánta presión, si hay un obstáculo, si detecta que de repente no se puede mover por algo. Aquí son ejemplos que se usaban para estos robots y vamos a ver ahora a continuación un nuevo robot que están sacando todas las marcas. Es un robot con 2 brazos. Aquí le tienen. Emula al humano totalmente. No hay ningún movimiento que este robot no puede hacer y que sí que puede hacer el humano. Entienden que en cuanto esta tecnología esté en producción, todos los trabajos manuales, lamentablemente, es muy probable que se eliminen. Aquella empresa que tenga capacidad económica para adquirir el robot, por supuesto, le va a salir siempre más barato que una persona. Luego hablaremos de los peligros y el impacto que tiene en la sociedad. Pero bueno, les voy adelantando algún detalle para que vayan pensando y haciéndose una idea. Más ejemplos. Este es el robot Da Vinci. Este robot no es automático, lleva un cirujano que le controla detrás. En este caso está cosiendo una uva, el tamaño de una uva, ya saben, 1 centímetro, 2 centímetros, cosiéndolo. La piel de la uva es muy fina y está controlado por un cirujano que no tiene por qué estar en el mismo sitio que está el paciente. El robot está ahí, va a operar, está dentro de una botella la uva. La invasión quirúrgica es muy pequeña, pero la precisión del robot es muy grande. De hecho, el cirujano puede estar haciendo movimientos de 2 metros que se traduzcan en milímetros en el robot. Imagínense la precisión que puede tener este robot. Y como les digo, no tiene por qué estar en la sala, puede estar en otro país y operar remotamente. De hecho, el robot Da Vinci, por ejemplo, está en el Hospital Clínico de Madrid y se está usando muchísimo en pediatría por la precisión que tiene y la poca invasión que tiene de cara al paciente. Quería terminar el vídeo simplemente para que vean cómo es la botella y dónde está la uva, pero como ven simplemente la ha cosido perfectamente, tiene varios elementos, pinzas, unas tijeras, también se le puede poner un bisturí láser y como ven ahí está la uva y la botella donde está trabajando el robot. Otro ejemplo, este es de inteligencia artificial y de clasificación de imágenes. Supongo que al navegar alguna vez les ha parecido el típico CAPTCHA de Google. Bien, ¿por qué creen que Google inventó esto? Pues les voy a contar la anécdota. Un ingeniero tenía que clasificar millones de imágenes. El objetivo era crear una IA para la clasificación de imágenes. Y solo tenían, yo creo que el 0,01% de ellas clasificadas. Y no había una forma manual o que tuviese Google de clasificarlas. Al ingeniero se le ocurrió que lo hiciésemos el resto. Es decir, ayudadme a clasificar las imágenes que tengo aquí en una base de datos y que yo no voy a poder clasificar. Entonces, cada vez que se nos presenta un elemento de estos, en este caso, dime qué imágenes se parecen a este gato,
y aquí nos aparece un gato, un perro, un perro, un perro, un gato, una hierba, unos hámster y un gato. Nosotros, como queremos acceder a esa información o queremos enviar un formulario o cualquier cosa que nos aparezca en la web, vamos a hacer clic en esos elementos. Google aprende de lo que nosotros, la información que les damos. Aprende de muchas más cosas, pero en este caso va a aprender y gracias a ello está haciendo inteligencias artificiales a través de lo que nosotros les enseñamos. Y nosotros somos muy listos, somos muy eficientes clasificando estos, pero las inteligencias artificiales no lo eran. Si siguen usando estos CAPTCHA, últimamente les aparecerán más semáforos, más pasos de peatones, más coches, más motos, más bicicletas, cosas así. ¿Por qué? Porque Google está muy interesado en aprender a clasificar para su coche autónomo o para su software esas imágenes. Luego vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo. Say hello to Echo Plus. Ha sido un regalo de estas Navidades, el Google Alexa, pero tenemos otros en el mercado. It features premium audio powered by Dolby es una inteligencia and a artificial built-in hub that can quickly set up and control your smart home lenguaje devices. natural humano, Just say, lo procesa Alexa, y nos discover my responde en el devices. lenguaje natural. Discovering En este caso, devices. descúbreme los And Echo dispositivos, Plus does the pero rest. nos permite encender Now your luces, voice can apagar lock the luces, doors, brighten the room, and more. luego lo vamos a ver, poner Alexa, música. turn on the living room light. Alexa, enciéndeme las luces Ready del for some salón. music? Y Just las ask to enciende. play your Tiene favorite una songs from your conexión favorite inalámbrica places. con un dispositivo que controla las luces. Alexa, play y las some country. enciende. Alexa, Here's a station ponme for música country country. music. Imaginaos lo que supone para una máquina entender nuestro lenguaje, Alexa can also wake you up, throw you procesarlo y in, call actuar en almost anyone, consecuencia. Puede and hacer more. llamadas, Best puede of all, añadirnos Echo Plus and temporizadores, Alexa are puede always añadirnos getting smarter elementos and en adding new agenda. features and skills. Yo no sé ustedes hace Echo 5 Plus, años si from veían que esto Amazon. era capaz. Yo, desde luego, Google está invirtiendo muchísimo en I+D+I y dentro de poco dominará bastante parte de esta tecnología. Más ejemplos. Un helicóptero de radiocontrol. Aquí el que le guste el radiocontrol sabe que manejar un aparato de estos es bastante difícil y más si es de gasolina. Bueno, pues esto es una inteligencia artificial de la Universidad de Stanford, fue una tesis doctoral, y este helicóptero es controlado mediante una inteligencia artificial. Es capaz de volar y hacer las piruetas que le han dicho que haga. Al final es un entrenamiento como un perro. Le damos un premio si lo hace bien y no le damos nada si lo hace mal. En el caso de una inteligencia artificial le damos un bit. Oye, lo has hecho muy bien, toma un 1. Lo has hecho muy mal, un 0. Pero es capaz de hacer piruetas que para un experto, sobre todo el vuelo invertido, es bastante difícil. También es capaz de aterrizar. Este helicóptero aterriza automáticamente en autorrotación. Un helicóptero tiene 6 grados de movimiento, 6 grados de libertad. Una inteligencia artificial tarda en aprender, pero al final aprende, gracias a esfuerzo y a mejoras de ese algoritmo de inteligencia artificial que lleva detrás y es modificado por los programadores. Esto nos lleva no solo al coche autónomo, ahora vamos a ver más ejemplos, sino a que algún día los helicópteros o los aviones puedan ser pilotados por inteligencia artificial. El ejemplo más visual o que tenemos muy en la mente, el vehículo de Tesla que conduce solo, los coches de alta gama ya conducen solos, bueno, conducen, entrecomillado. A nivel de conducción autónoma se definen 5 niveles. El primer nivel es el que estamos viendo de asistencia. El conductor sigue pilotando, pero el coche detecta los objetos que tiene alrededor, detecta si hay un obstáculo, frena, sobre todo es evitar accidentes. Ese es el nivel 1. Lo está explicando, pero bueno, no tenemos sonido. Nos lee las señales de la carretera y si vamos muy deprisa nos dice, oye, vas a 90 y estamos a 50, si quieres frena, es cosa tuya, yo te lo pongo ahí en el marcador y si lo tengo activado te voy a frenar el coche. El nivel 2 es en el que podemos soltar el volante, no mucho. Luego vamos a ver un ejemplo, el coche va siguiendo, por ejemplo, entre las 2 líneas de la autovía y puede mantener una distancia si hay un coche delante o si ve que hay un coche delante y nos acercamos mucho, frena. Ese es el nivel 2. El nivel 3, que estamos viendo, es en el que ya podemos no estar tan atentos al volante. Tenemos que estar atentos, pero podemos coger un tablet, podemos poner la música, podemos girarnos y hablar con el acompañante. El nivel 4, que se está hablando en 2025, nos podemos dormir al volante. Eso ya es casi, bueno, a lo mejor para entrar el coche me despierta, me pongo, entro en la salida y me vuelvo a dormir. Y el nivel 5, que está hablando de 2029-2030, el coche ya va a ser completamente autónomo. Estamos en 2019, son 11 años, no estamos tan lejos de esta situación.
Otro ejemplo, yo tengo moto y para mí esto es magia. Es increíble que una moto sea capaz de ir en un circuito y no está programada la ruta, simplemente la moto le han dicho recorre este circuito hasta que te vuelvas a encontrar con tu conductor y la moto sola recorre el circuito. Hay mucho, por supuesto, inteligencia artificial, visión por ordenador. No está pensado para que las motos sean autónomas porque no tiene sentido, pero sí que se está estudiando para evitar accidentes ante situaciones imprevistas para el conductor y el acompañante de la moto. Una moto, a los que nos gustan las motos, nos gusta conducirlas. Nunca vamos a dejar que sea autónoma, pero sí ante un peligro puede que entre la inteligencia artificial y decida girar porque si no nos vamos a chocar contra un elemento. Otro ejemplo, este es el ejemplo anterior del nivel 2 de conducción del vehículo autónomo. Hay una visión de ordenador que está detectando las dos líneas, la de la izquierda y la de la derecha, aunque sea punteada, y él está detectando el radio de curvatura y mantiene el coche en el medio. Esto ya está, ya funciona, lo tienen los coches de último modelo, Tesla lo tiene desde hace 3-4 años, porque tuvieron que hacer ciertas modificaciones, pero cualquier BMW, cualquier Mercedes de alta gama ya lo tiene incorporado. El nivel 1 ya lo tienen casi todos los vehículos que salen ahora mismo de fábrica. El nivel 2 dentro de 2 años lo tendrán por la lucha tecnológica que tienen los fabricantes. Este es otro ejemplo de visión por ordenador. En tiempo real, con una cámara de móvil, está detectando lo que tiene enfrente, lo que está viendo. En este caso está clasificando solo ciertas características, pero ven, en verde detecta las personas, en naranja los paraguas porque es un día de lluvia, en azul clarito los coches, también tienen las luces de semáforo, aunque a veces no las detecta, en un azul más oscuro, también detecta los camiones en un morado. Esto es en tiempo real y con la tecnología de un móvil. No necesitamos tanta tecnología o tanta capacidad de cómputo para poder realizar estas cosas, porque la inteligencia artificial ha crecido tanto, incluso se desarrollan chips en los móviles. Los últimos iPhone tienen el A12 Bionic, que nos permite reconocer nuestra cara, desbloqueamos con nuestra cara. Entonces esto ha evolucionado muchísimo. Otro ejemplo, este es un ejemplo, a lo mejor lo han visto mucho en internet porque este suele salir bastante, es la empresa Boston Dynamics. En este caso es un robot bípedo, les hay cuadrípedos y el objetivo del robot y de la inteligencia artificial es seguir una línea recta, porque así la han programado. Y si se encuentra un obstáculo tiene que buscar la mejor manera de evitarlo. En este caso se encuentra un tronco y lo salta y se encuentra 3 cajas y la salta bastante bien para seguir avanzando. Otro ejemplo, el de Boston Dynamics, es el robot perro, por decirlo de una manera. En este caso, además es colaborativo. Está programado para que si tiene alguna dificultad que no puedes subsanar, llame a algún compañero que pueda hacerlo. No puedo abrir la puerta. ¿Quién puede abrirlo? El perro 3 tiene una boca, un brazo que puede abrirme la puerta. Le voy a llamar y pasamos los dos. El robot 3 abre la puerta, visión por ordenador, inteligencia artificial, sujeta la puerta, luego se ayuda de la mano y finalmente pasa el robot 1 y luego pasa el robot 2. Esto es inteligencia artificial, visión por ordenador, pero además colaborativo. A nivel de drones se está investigando muchísimo en drones colaborativos, desde que hagan puentes de cuerda, a incluso en tema militar. Hace año y medio Estados Unidos lanzó un misil lleno de drones cuya misión era destruir un área, y no es que estuviesen programados los 1000 drones que iban en el misil, sino que ellos se ponían de acuerdo en modo como las abejas o como las hormigas y entre ellos decidían cómo atacar una zona. No se lo habían programado, la inteligencia artificial y colaborativa de los drones lo hacían por sí misma. Este es otro ejemplo, espero que se oiga bien. Sí, how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? ¿Se oye? It's for 4 people. 4 people when? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Bueno,
lo voy a Oh, cortar. no, it's not En este too big. ejemplo, You can follow. un asistente de Google, una inteligencia artificial, está Oh, llamando a un I gotcha. restaurante, Thanks. una persona, para reservar una mesa porque lo han notado en el calendario. Quiero reservar una cena en este restaurante para 4 personas. El resto se encarga la inteligencia artificial. Usa lenguaje natural. La persona no se da cuenta que está hablando con una máquina. Y si veis, está contestando perfectamente las preguntas que le hace la persona. Otro ejemplo, en este caso lo voy a hacer más interactivo por si no se oye bien. Vamos a llamar a una peluquería. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero un corte de pelo para una clienta. Sería sobre el 3 de mayo. Seguro, espera un segundo. Y al segundo la inteligencia artificial dice, para mantener la conversación. Seguro, ¿sobre qué hora quieres que lo hagamos? A las 12. A las 12 no tengo nada disponible. Lo más cercano sería sobre la 1:15. ¿Tienes algo entre las 10 y las 12? Depende de qué servicio quieras. ¿Qué servicio estás buscando? Solo un corte femenino por ahora. Vale, tienes uno a las 10. A las 10 está bien. De acuerdo, ¿cuál es el nombre? El nombre es Lisa. Perfecto, te veremos Lisa a las 10 el 3 de mayo. Ok, muchas gracias. Ok, gracias, hasta luego. Es una inteligencia artificial, un asistente de la marca Google, de la empresa Google. Esto ya es realidad. No estoy hablando de 1 año, 5 años, ya está en marcha. Y la otra persona no lo sabe. Imaginaos las posibilidades que tiene esto a nivel de secretariado en general. Ya no necesito una secretaria, necesito apuntarlo en la agenda del móvil. Y él se encarga de hacerme toda la gestión. Este es otro ejemplo. Una inteligencia artificial ha creado una melodía. No es muy buena, pero ya es algo creativo. La inteligencia artificial ha visto, porque lo tiene en la red, hay millones y millones de canciones, de vídeos de YouTube, etcétera, y aprende de lo que nosotros publicamos en las redes. Y él tiene, en este caso, creatividad y decide una música que nos va a gustar, o que cree que nos va a gustar. Imaginaos dentro de 2 años que los grandes éxitos o la canción que llevemos a Eurovisión sea creada por una inteligencia artificial. ¿Quién sabe? A lo mejor lo hace mejor que lo que tenemos ahora. Bueno, ya hemos visto dónde estamos. Además, con ejemplos muy gráficos, podría tirarme casi una semana poniendo ejemplos de cosas que son muy novedosas, pero quería hacer un pequeño inciso con la industria 4.0. Esta revolución que estamos viendo del Internet de las cosas, de Big Data, del movimiento maker, de la robótica, de la inteligencia artificial, se está aplicando a la industria. Se va a cambiar la reorganización de los medios de fabricación, eso se sabe. Muchas empresas están investigando porque saben que esta revolución de tener todo conectado va a cambiar cómo se fabrican las cosas. Va a haber fábricas inteligentes que se adapten a las necesidades. Es decir, hoy puedo fabricar un coche, mañana puedo fabricar un electrodoméstico, pasado puedo fabricar pasteles. Las fábricas ya no van a tener el concepto que tenemos ahora, sino que va a ser completamente adaptable a lo que quieramos fabricar en ese momento. Por supuesto, se tienen que adaptar todos los procesos de fabricación y todas las líneas de fabricación, y eso se logra mediante robots. Por supuesto, hemos visto un robot antes ya con 2 brazos. Entonces, mediante simulaciones se va a programar mucho más rápido esos robots y dentro de poco, lamentablemente, la presencia humana ya va a ser mínima en las fábricas. Ya hay fábricas de coches que solo tienen 3 personas. Hay una de Volkswagen en Alemania, por supuesto en Japón y en China cada vez más, donde ya no hay personas en las fábricas. Ese modelo ya nos podemos olvidar de él. Por supuesto, el objetivo es conseguir una efectividad de recursos, minimizar costes. Al final, la industria lo que busca siempre es minimizar el gasto. Y si un robot puede fabricar varias cosas y va a estar 24 horas y cambiar de la línea el proceso de producción me cuesta 5 minutos, lo voy a hacer. Y todo se basa en la conectividad a la red, en el Internet of Things o Internet de las cosas que os he comentado antes. Este es un ejemplo, esto es en un laboratorio. Está construyendo una estructura en madera, totalmente construida por robots, y está construyendo una estructura metálica. Normalmente esto es un enrejado con una forma un poco rara que luego se depositaría hormigón sobre él. Robots, no intervienen humanos, y son labores bastante complicadas.
sobre todo en el enrejado. Aquí vemos cómo corta la madera, simplemente le llega la madera y él se encarga de cortarla totalmente. Esto está simulado en un ordenador, pero a lo mejor con inteligencia artificial ni siquiera hay que simularlo. El proceso de fabricación de edificios puede cambiar también relativamente pronto. Hemos visto antes la impresión 3D y con la ayuda de robots desde luego va a cambiar. En este caso es un robot con visión 3D para hacerse una idea de lo que tiene alrededor, porque según lo que vea va a interactuar con el entorno. En este caso va a aumentar ese muro que tiene de ladrillos y decide dónde tiene que colocarlos para mantener la línea recta de los ladrillos. Ahora se pondrá a poner los ladrillos porque quiere que el plano de ladrillos sea recto. No tienen nada, simplemente es coger y depositar, pero como les digo, esto es investigación. Y esto es Industria 4.0, robótica aplicable a todo lo que se nos ocurra. Y no es tan difícil que nosotros nos construyamos un robot en nuestra casa. No tan complicado como estos, pero sí uno pequeñito para hacer ciertos movimientos, que nos quite el CD, que nos mueva vasos, etc. Aquí vemos cómo se construye el enrejado y el humano simplemente coloca las barras y el robot las afina en la colocación y las suelda. Aquí con la madera, tampoco vamos a ver todo el vídeo, pero construye estructuras preprogramadas de una manera bastante rápida y sencilla. Entonces, hemos visto dónde estamos. Hemos visto un pelín de Industria 4.0 y ahora, ¿qué creemos que vamos a tener en el futuro? La verdad es muy difícil saberlo. El salto exponencial que hemos logrado en estos últimos 5 años, gracias a la miniaturización de los componentes electrónicos y gracias a que se ha construido hardware específico para la inteligencia artificial, puede ser un salto exponencial. Esto es un ejemplo de la película Blade Runner. ¿Qué sociedad tendremos? Porque estos cambios van a impactar a nivel social, a nivel humano, a todos los niveles. No lo sabemos. La verdad es que en este caso, la ciencia ficción o en las películas siempre ha ido un paso más allá, nos ha puesto diferentes situaciones y en este caso es una sociedad completamente industrializada. Luego les pondré un ejemplo de otra sociedad diferente. Por supuesto, va a tener impacto, ya lo está teniendo. El ejemplo que les he puesto antes, la bomba de insulina. Vamos a estar totalmente conectados. En eso, salvo contadas excepciones, no hay duda. Porque es que nosotros mismos queremos estar conectados, queremos tener el móvil, queremos estar 24 horas leyendo las redes sociales, navegando, queremos tener nuestro teléfono inteligente que nos avisa de cuánto pulso tenemos en cada momento, lo que les comentaba, cuántos pasos hemos dado, etcétera. Vamos a estar rodeados de sensores, porque nosotros queremos tener esa información, nos interesa. Yo si tuviese un electrocardiograma todo el día, a lo mejor el médico puede detectar si tengo un problema del corazón antes de que me aparezca. Nosotros mismos vamos a querer estar rodeados de sensores. Por supuesto, va a haber cambios a nivel genético. Ya hay tecnología. Luego os voy a poner un vídeo de cómo se utiliza esa tecnología. Ya es posible modificar el genoma humano. La tecnología existe, creo que a lo mejor en las charlas anteriores os han hablado de ello, y comprar 4 letras de genoma, el que nosotros queramos, luego otra cosa es cómo lo metes, cuesta $10. Se puede comprar. No es tan difícil. Sí, en Estados Unidos ya se vende el genoma ad hoc, a medida, a lo que nosotros queramos. Ha habido algún loco que se ha intentado modificar genéticamente, ha muerto. Hay 2 casos ya, pero a lo mejor no estamos tan lejos El problema es que no se controle, pero luego lo hablamos también. Podemos tener dispositivos cibernéticos. Ya hay personas ciegas que experimentalmente, mediante una cámara, es capaz de leer una matriz de 16 por 16 que simplemente le dice si el color es rojo y si hay objeto o no. Para nosotros eso sería una pérdida de visión, pero una persona que es ciega es una ganancia. Ya no tiene que llevar el palo, no necesita ayuda del perro. Y eso simplemente es una cámara con una inteligencia artificial que analiza lo que está viendo, visión por ordenador, y lo manda a través de unos cables al cerebro, al nervio óptico, al cerebro directamente. Que a lo mejor nos interesa mejorarnos cibernéticamente. Voy dejando ahí cosas en el aire para que vayan pensando. ¿Qué impacto va a tener? Por supuesto en la medicina, es obvio. Si podemos medir los sensores y podemos decir en tiempo real qué síntomas tenemos, a lo mejor
Voy a citar a House, al médico de la televisión. El paciente siempre miente, pero los datos son objetivos. Si un paciente se ha medido durante una semana, incluso podemos llegar a medir el dolor objetivo de un nervio, podemos saber si ese paciente realmente le está doliendo la pierna, tiene ciática, etcétera. Podemos llegar a un diagnóstico mucho mejor. Va a cambiar el aprendizaje, la enseñanza. Luego os voy a poner un ejemplo. Pero estamos llegando al punto en el que podemos enseñar desde fuera nuestro cerebro. Todavía no sabemos cómo leer ni cómo interactuar con las neuronas dentro del cerebro, solo lo hacemos externamente. Pero ya se están empezando a reproducir neuronas en el laboratorio conectadas a chips electrónicos y estamos aprendiendo a través de esas neuronas cómo se aprende, cómo aprende el cerebro. Y, por supuesto, la necesidad de comunicación que tenemos es obvia, va a cambiar el método de comunicación. ¿Cómo va a ser? La verdad es que no tenemos ni idea. A lo mejor, en lugar de vernos en el móvil o whatsappearnos, tenemos un chip en el cerebro que nos crea un holograma de la otra persona delante de nosotros, o nos crea un holograma de la habitación. No sabemos cómo va a ser. Este es un ejemplo. En este caso se extrae una parte de un hueso porque está afectado, porque tiene una enfermedad, y para que la recuperación sea más rápida, mediante una impresión 3D, reproducimos ese hueso, del cual hemos tomado, por supuesto, un escáner antes, y se lo implantamos al paciente. Ese material puede ser biológico, biodegradable, o puede ser titanio, lo que más nos interese en el momento. Y simplemente creamos una estructura para que el hueso se reproduzca y se arregle muchísimo antes. Esto es en medicina. No estamos tan lejos de esto, ya hay experimentos. Este es otro ejemplo, impresión 3D de células, de órganos. Esto es en 1999, una vejiga que se puede implantar en un ser humano. Mediante la impresión 3D se crea un hígado, se crea una estructura de un plástico biodegradable y encima de él se plantan o se depositan células vivas. Esas células se entrenan. Esto es una arteria, esto es un músculo. Son células musculares que se han reproducido en laboratorio y que se depositan luego mediante la impresión 3D en una estructura, y esas células son entrenadas para que sean músculos. Una nariz, una oreja. Ya hay experimentos en este punto. A lo mejor dentro de unos años ya no necesitamos donantes de órganos, sino que en un laboratorio podemos reproducir a través de nuestro ADN nuestros propios órganos. Nunca van a ser rechazados. Os he hablado de aprendizaje. Esto es de la película Matrix. Esta persona necesita aprender a pilotar un helicóptero. Dice, bueno, en este caso es una realidad virtual. Dice, operador, enséñame a manejar un helicóptero que lo necesito para usarlo. Él llega, carga un programa y la protagonista de la película aprende a pilotar el helicóptero en 10 segundos. Bien. ¿Ciencia ficción? No. Ya se está experimentando. Esta persona es un candidato el cual están enseñando mediante estimulación neuronal externa a pilotar un avión. Fijaos los múltiples sensores que tiene conectados. Se ha grabado cómo un piloto real aterriza una avioneta y se está enseñando a una persona que no tiene ni idea de aterrizar una avioneta externamente mediante estimulación a lo que tiene que hacer, lo que tiene que observar, qué mandos tiene que activar. Al final, el cerebro manda, dice, tengo que mover este mando, tengo que mirar aquí por mirar la altitud, la velocidad, etcétera. Hay una gráfica, creo que la habéis visto, donde al cuarto día se tienen resultados muy buenos ya de personas que han aprendido a pilotar una avioneta. Y esto, como os estoy comentando, es desde fuera. Si lográsemos entrar dentro del cerebro, los resultados seguramente sean más rápidos y mucho más exponenciales. Aquí viene la gráfica. A la izquierda tenemos los placebos, a la derecha los que han sido estimulados, y el cuarto día ya tenemos una alta consistencia de aterrizaje. Aprendizaje. Esto es lo que os comentaba anteriormente. El software se llama CRISPR. CRISPR, permite modificar el genoma humano. No es teoría, es de laboratorio y no se necesita tanta tecnología para poder hacerlo. No es para que lo hagamos en nuestra casa, se necesitan ciertos conocimientos, pero no estamos tan lejos. Y como les digo, ya ha habido gente que lo ha intentado. Utilizan un virus de la gripe probablemente modificado,
donde decidimos qué ADN queremos quitar y qué ADN queremos poner. Ese virus se extiende por las células y simplemente cambia el ADN. Las consecuencias que tiene cada cambio no lo sabemos. No juguemos a ser dioses. Pero esta técnica ya existe. Ojalá se use para el bien y se use para realmente arreglar enfermedades que lo necesiten. Ese virus, como ven, quita esa parte del ADN y mete la suya, la que queramos modificar. Esta tecnología ya está en marcha y se está usando. Otro punto muy importante, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Les he hablado del salto exponencial que hemos tenido en los 5 últimos años. Este es HAL 9000, la inteligencia artificial de la película 2001, Odisea en el espacio, donde le invitan o le ordenan mentir a los tripulantes de la nave que controla y por eso se producen ciertas catástrofes. Voy a hablar un momento de la inteligencia artificial, del futuro de la inteligencia artificial. Necesitamos entender el aprendizaje humano, todavía no lo conocemos. La inteligencia artificial que estamos usando ahora está muy orientada a un problema que queremos resolver, clasificación de imágenes, aprendizaje, etc. Pero no hemos logrado todavía una inteligencia artificial que sea capaz de aprender cualquier cosa. No tenemos una inteligencia artificial que sea capaz de aprender como un niño, si es lo que se busca en el fondo. Esa inteligencia que ante cualquier problema, andar a jugar con objetos, sea capaz de aprender. Se están haciendo tantos experimentos que seguramente se logre en un futuro cercano. En ese momento llegaremos a hablar de inteligencia artificial real, capaz de aprender cualquier cosa en cualquier entorno y fácilmente, porque los chips evolucionan mucho más rápidamente que nosotros. Y en ese momento se va a dar lo que se llama la singularidad. En ciencia ficción este término es muy peligroso, porque cuando se alcanza la singularidad, la inteligencia artificial es capaz de mejorarse y reprogramarse con esa mejora. Es decir, en ese momento una inteligencia artificial puede crecer exponencialmente y mejorarse por ella sola. Es decir, yo ya sé aprender, pero sé cómo mejorarme para aprender más rápido y mejor. Se reprograma, digamos que tiene un hijito de inteligencia artificial y ese hijito va a ser mejor que el padre y las máquinas crecen muy rápidamente. Entonces, ese momento en el que la inteligencia artificial es capaz de mejorarse por sí misma es el que en ciencia ficción, y por eso se representa en los libros, es el de la singularidad. Es un momento muy peligroso si no lo tenemos acotado. No sé si lo han visto en los medios, en algún medio de prensa ha salido. Hace poco, no sé si fue Google o Amazon, tuvo un caso en el que 2 inteligencias artificiales que habían programado para intercambiarse información, de repente no las entendían. Ellos escuchaban los mensajes que se pasaban y dejaron de entenderlas y tuvieron que pararlas. Esas inteligencias artificiales empezaron a hablar en un lenguaje que el humano no era capaz de comprender. ¿Por qué? Porque su objetivo, y el objetivo principal de la inteligencia artificial, era ahorrar comandos, ahorrar palabras para comunicarse, inventar un nuevo lenguaje entre 2 inteligencias artificiales. Y luego, analizando muy en detalle y con mucho tiempo lo que había sucedido, vieron que era un lenguaje óptimo. Pero claro, de repente perdemos el control y eso asustó mucho a los programadores y pararon el experimento. ¿Qué impacto social? Lo he ido diciendo muy relajadamente durante el desarrollo de la charla. Puestos de trabajo. Va a haber puestos de trabajo que desaparezcan y otros nuevos que incluso ahora, a día de hoy, no conozcamos. Por supuesto, si triunfa el coche autónomo, taxistas, Uber, Cabify, repartidores, etcétera, van a desaparecer. Si tenemos secretarias virtuales que se encargan absolutamente de todo, pueden ser puestos que desaparezcan. Transportistas, ya hay camiones autónomos. Volvo tiene uno y CIA en el País Vasco tiene un camión autónomo. A lo mejor los transportistas también están a punto de tener una reconversión. Veremos qué pasa con esas personas. Hay otros que van a aparecer y que van a crecer, por supuesto, programadores, mantenimiento de robots, temas de genética, temas de sensores, en medicina. ¿Qué va a pasar? A nivel de economía también esta revolución tiene que afectar.
Actualmente los mercados de valores no están controlados por personas, están controlados por robots, por inteligencia artificial. Esos robots se dedican a seguir la tendencia de un valor en bolsa. Si el valor sube, esas inteligencias artificiales compran y el valor sigue subiendo, de manera que todos ganan. Y si detectan que empieza a bajar, esas inteligencias artificiales venden y el valor de repente baja. Son tales los picos que pega que no hay ningún humano que pueda interactuar contra esos picos ni sepa por qué se producen esos picos. Entonces, a nivel especulativo, se está usando. Quizás haya que cambiar el modelo, tengamos que sentarnos, no sé si nosotros o ni siquiera las mentes pensantes y decidir, oye, dejemos de usar los robots para ciertas cosas, la inteligencia artificial, usémosla realmente, es decir, a partir de los datos fijemos el precio de un producto. A nivel de educación hemos visto antes el aprendizaje automático. A lo mejor dentro de poco los niños trabajan delante de una pantalla, o aunque sea con un robot o algo interactivo, y no necesitan desplazarse e ir a clase. O el profesor es virtual, es un holograma, esperemos que no, aquí estamos en un espacio de docencia. A nivel de industria, hemos visto la industria 4.0, cómo se da la 5.0. A lo mejor, si no hay humanos y, no sé, va a cambiar todo. A nivel de sanidad, yo pongo el caso que ya tenemos y que nos anuncian por la televisión, ya no tengo que ir al médico, le veo por la pantalla de mi tablet. Salvo que sea muy grave, no me desplazo a urgencias. ¿Cómo va a cambiar la sanidad si estoy lleno de sensores y el médico puede verlo remotamente y puedo ir a una sala donde no hay nadie y un ordenador me opera si es necesario operarme? Va a cambiar todo. A nivel de ecología, ¿cómo nos vamos a entender con el ecosistema? ¿Podemos destruirlo o podemos armonizarnos? Ahora mismo lo estamos destruyendo y vemos ese cambio climático que tenemos sobre la mesa. ¿Cómo vamos a reaccionar o cómo va a hacer que este Internet de las cosas evolucione a nivel de ecología? La verdad, yo esta pregunta la dejaría sobre la mesa. ¿Quedará algo sin ser afectado por esta revolución? Yo la verdad es que lo dudo, es muy difícil. Antes os he puesto la sociedad de Blade Runner. Esta es otra sociedad de la serie Star Trek, algunos de ustedes las conocerán, otros no. Esta es una sociedad utópica. Nadie trabaja por trabajar o por dinero. Los alimentos se fabrican en una máquina como un microondas que me sirve un té, me sirve unos espaguetis, me sirve lo que yo quiera. Busca la autorrealización personal. Las personas en esta sociedad buscan en qué quiero realizarme. Yo quiero ser agricultor, me hago agricultor. Quiero ser médico, me hago médico. Busca la autorrealización. Y por supuesto es utópica. La ecología prima, todo es, como no se gastan recursos, es una sociedad utópica. Ojalá vayamos a este modelo de sociedad que la ciencia ficción nos ha presentado. ¿Cómo vamos a afrontar todos estos cambios? La verdad es que es muy difícil. Yo dejaría aquí sobre la mesa cómo va a ser a nivel ético. Hasta ahora la historia nos ha demostrado que el progreso va por detrás de la ética. Primero vamos a intentar hacer las cosas y luego nos planteamos, ¿y para qué hicimos esto? Si es malo. A nivel social, los cambios en la sociedad. Todos estos cambios, puestos de trabajo, ¿nos interesa cambiar los humanos por robots? No nos interesa. Tenemos que poner un impuesto, cosa que está sobre la mesa, a los robots para pagar las pensiones de las personas. A nivel filosófico, estos cambios son vertiginosos. En 5 años se han producido infinidad de cambios. En los próximos 2 años se van a producir el doble. La velocidad de mejora es exponencial. A nivel de chips, y los chips arrastran la inteligencia artificial, el Internet of Things arrastra todo. Esto es exponencial. A lo mejor alguien debería de empezar a pensar, hay que parar. A nivel económico, por supuesto, si la economía va a cambiar totalmente. Les he puesto el ejemplo de los robots que manejan en los mercados de valores, pero una fábrica, a lo mejor solo necesitamos una fábrica en España que haga de todo. Y, por supuesto, a nivel antropológico van a haber cambios. Y podríamos seguir la lista, sería un papel infinito prácticamente. Ahora entramos en la parte que a mí más me gusta. ¿Qué peligros, qué riesgos tenemos? ¿Alguien se ha parado a pensar qué consecuencias a medio y largo plazo tenemos? Por ejemplo, de ponernos un ojo virtual o un ojo cibernético.
Si ya está la tecnología y me lo puedo poner, a lo mejor tenemos que pensar qué ocurre. A nivel de ciberseguridad, yo que me gusta mucho el tema, como informático, ¿qué ocurre si en un coche que es autónomo entra un hacker? Los hackers existen, no vamos a obviar que existen. Me entran en el coche y me desactivan los frenos según voy a 120 contra una curva y me bloquea el volante. ¿Tenemos la seguridad de que no va a ocurrir eso? Les garantizo que no. Les pongo un ejemplo. Tesla hace poco se ha descubierto a través de un hacker que podía abrir cualquier coche Tesla. Tesla, claro, se puso los pelos de punta y dijo, lo voy a solucionar. Lo solucionó, pero ¿quién nos dice que no pueden haber otra interacción con ese vehículo? Todo está conectado. Otro ejemplo, que es del año pasado, se descubrió que cierta marca de marcapasos podían ser hackeados. Por supuesto, tenía que acercarse el hacker con un aparato que leyese el marcapaso e interactuase porque es de corta distancia. Pero ¿quién nos dice que un hacker no puede actuar sobre un marcapasos si está en red? Esa seguridad, les aseguro que yo como experto no la tenemos. Igual que nos entran en el ordenador de casa, nos pueden entrar en la lavadora que hemos puesto que ya tiene Internet de las cosas y no sé qué podría hacer, no lavarnos bien porque el hacker simplemente quiere que no se laven bien las cosas. Por supuesto, lo estamos viendo con los chavales, el aislamiento del individuo. Ahora los jóvenes están más en el móvil que hablando entre ellos. De hecho, hay veces que están en una mesa y están hablando entre ellos con el móvil. Eso la gente de más de 30 años no lo ha vivido, pero es que por debajo está pasando. Si mejoramos esa capacidad de comunicación, ¿qué va a pasar con eso? Imaginaos que se inventa una máquina que nos permite hacer el ejercicio en casa, cualquier tipo de ejercicio. La gente va a ir a los parques a andar, a correr, a montar en bici. A lo mejor no estamos yendo por buen camino. Por supuesto, la pérdida de valores. Estos cambios nos pueden cambiar esa escala de valores y podemos perder valores muy importantes. La pérdida del control y junto con el siguiente, propiedad y protección de los datos. Esto es muy importante. Si mis sensores biométricos están en la red, yo no quiero que nadie, salvo yo o mi médico, tenga acceso. Imaginaos que una compañía de seguros a la cual voy a contratar el seguro médico tiene acceso a esos datos. Y yo tengo una propensión de tener un infarto del 87%. Esa aseguradora, como tiene acceso a mis datos, no me va a contratar el seguro. Pero Google, este ejemplo es actual, no me tengo que ir al futuro. Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. Supongo, no sé si habrá algún técnico aquí, pero sabe por dónde nos movemos si tenemos un móvil Android. ¿Qué compramos? ¿Dónde nos paramos? Si usamos el ordenador con nuestra cuenta autenticada de Google, sabe absolutamente todo lo que navegamos. Imaginaos si estamos llenos de sensores, si nuestro coche, si nuestro electrodoméstico, le estamos proporcionando una gran cantidad de datos. Es muy peligroso lo que se haga con esos datos. Este es otro ejemplo, a mí me gusta mucho el usar la ciencia ficción. Es un ejemplo de una sociedad, es en la película Equilibrium, no se conoce mucho, es una película un poco de culto, donde se produce una tercera guerra mundial y las mentes pensantes, los gobernantes, creen que se ha producido por las emociones y los sentimientos y deciden que toda la sociedad que ha sobrevivido a esa tercera guerra mundial tiene que tomar un medicamento que elimina las emociones y los sentimientos y aparte prohíbe y destruye todo elemento que llame a esas emociones, sean libros, sea música, sea arte. ¿Qué va a pasar? Podemos tener una sociedad apocalíptica o una sociedad como la de Star Trek que les ponía anteriormente, que es muy utópica. Es muy peligroso el momento en el que estamos. Tenemos muchos caminos y ojalá la sociedad escoja el bueno. Hemos pasado del hombre de Viterbi a un posible cyborg. Este es el ejemplo de Terminator. Pero no sabemos hacia dónde vamos a ir. El Homo sapiens 2.0 se está definiendo, pero se está definiendo tan rápido que puede ser un problema. Con esto me termino la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Si alguien quiere ver luego los dispositivos, los dejo aquí. Y si queréis contactar conmigo por correo, aquí tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias.